Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a empezar una nueva serie de videos que se va a enfocar en qué consejos me daría hoy si tuviera que volver a empezar en redes de mercadeo. Y esta serie va a ser una serie muy especial porque quiero contarte algo. Cuando yo arranqué en Network Marketing, muchos de ustedes conocen la historia, tenía apenas 17 años. En mi primera compañía, y de hecho la única que he hecho y seguramente la única que haré, empecé apenas me había graduado de la escuela o del colegio y yo era justamente por mi edad un niño sin experiencia empresarial. Yo nunca había hecho un negocio de redes de mercadeo y justamente cuando empecé en Gano Excel, no solamente no había hecho un negocio de redes de mercadeo con anterioridad, sino que me faltaban muchas cosas en mi crecimiento personal. Yo no era una persona muy extrovertida, yo no tenía muchos contactos, no tenía dinero, no tenía muchas habilidades, pero lo que sí tenía cuando empecé en el negocio era muchas ganas de salir adelante. Yo tenía un deseo ardiente de que este modelo de negocio funcionara para mí. Además, porque yo había visto y estaba viendo en ese entonces que este mismo proyecto le estaba funcionando a muchos otros. En mi ciudad, muchísimas personas estaban ganando mucho dinero con esto, estaban comprando su carro, su casa, estaban viajando, estaban ayudando a sus familias. Luego entonces, al ver yo que había tantas personas que con el mismo negocio que yo tenía estaban teniendo éxito, yo dije, aunque me falte todo, lo que nunca me va a faltar son ganas para hacer esto. Es la disposición para aprender, para hacer lo que toque hacer hasta que funcione. Y hoy, 10 años después de hacer el modelo de negocio, obviamente teniendo resultados excelentes, quisiera poder volver a hablar con el yo del pasado. Soy un fiel creyente de que en la vida todo es perfecto y de que los procesos que uno tiene que vivir son necesarios para convertirse en la persona que está llamada a convertirse. Sin embargo, no te voy a mentir, también soy consciente de que muchos errores que en la vida se cometen no eran necesarios cometerlos o no era necesario cometerlos. Bien, hay muchas cosas que por inexperiencia se pudieron haber evitado y hubieran hecho que el resultado llegara más rápido. Por lo tanto, estos consejos que hoy te voy a dar van a ser de extrema utilidad para ti si los pones en práctica, porque te van a ahorrar muchos años de proceso, te van a ahorrar muchas equivocaciones y te van a facilitar los resultados que quieres tener en este modelo de negocio. Así que sin más, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de estos 6 consejos que yo me daría si volviera a empezar en network marketing. El primero de ellos es el siguiente. Si volviera a empezar en este modelo de negocio, me quitaría el miedo mucho más rápido. ¿Por qué? Normalmente cuando las personas iniciamos a hacer una red de mercadeo, casi siempre empezamos con mucho miedo, ¿bien? Y nos da miedo básicamente todo. Es muy curioso ver que las personas se afilian a un modelo de redes de mercadeo y les da miedo llamar a las personas, les da miedo hacer una presentación, les da miedo hablar del producto, les da miedo publicar un estado, les da miedo, es decir, parecen como si estuviesen paralizadas. Ahora, no solamente pasa cuando empezamos en redes de mercadeo. Normalmente cuando una persona empieza a hacer algo que nunca ha hecho, es normal que experimente temor porque está saliendo de su zona de confort, porque la inexperiencia, la torpeza, la ineptitud hace que el ser humano se sienta medianamente inseguro y por consecuencia accionarle de miedo. Todas las personas, comúnmente, cuando empezamos en este modelo de negocio, empezamos con miedos. Y aquí te quiero hacer una pregunta. De pronto, cuando tú te afiliaste en el negocio, ¿sentías algo de miedo? ¿Te daba de pronto susto contactar a la gente, invitar a alguien a tomarse un café para hablar del negocio? Lo más probable es que sí. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿cuál es la razón por la que a la gente le da tanto susto hacer el proyecto? Te voy a explicar. La razón por la que en ocasiones al principio nos da temor hablar con otros, mostrar la oportunidad, compartir el producto, es básicamente porque todavía no entendemos el negocio. Porque en el momento en que una persona es consciente de la magnitud de negocio que tiene, cuando una persona se da cuenta del potencial de oportunidad de negocio que tiene en sus manos, automáticamente se le empieza a quitar el miedo. Es más, le empieza a dar más miedo no hacerlo que hacer lo que hay que hacer para que funcione. Bien, cuando una persona, por ejemplo, arranca en las redes de mercadeo, pues es natural que todavía no entienda muy bien a qué se metió, porque todavía no se ha leído libros como El negocio del siglo XXI, todavía no ha estudiado información al respecto del modelo de negocio, todavía tal vez no conoce personas que tienen éxito con el proyecto. Y por esa razón, como todavía no lo ven posible, como todavía no están seguros de si esto les va a funcionar, como todavía tienen tantas dudas frente al potencial que esto pueda llegar a tener,
hacen el negocio con muchas inseguridades porque ellos mismos todavía no están del todo convencidos de que esto sí funcione. Bien, y mira esto, si tú no estás convencido de algo, pues difícilmente vas a poder convencer a otros. Por eso, para poder quitarte el miedo, es fundamental que tú entiendas lo que estás haciendo, que tú empieces a estudiar más de la industria en la que entraste, que tú domines la información de tu compañía, en este caso de Gano, que conozcas bien tu producto, que conozcas el plan de compensación, que tengas claro algunos referentes que con el mismo negocio que tú hoy tienes ya han cambiado su vida y tú clones su éxito, es decir, que tú digas, esa historia de esas personas que hacen el mismo negocio que yo hago se va a convertir en una especie de brújula para mí. Es decir, si ellos pudieron, yo también tengo que poder. Cuando una persona empieza a educarse frente al negocio, cuando una persona ya es consciente de que las redes de mercadeo son el negocio del siglo XXI, son el modelo de negocio con el potencial de crecimiento más grande que existe en la actualidad, cuando las personas se hacen conscientes de que en las redes de mercadeo cualquiera que quiera y se disponga a hacer bien las cosas, se puede hacer millonario, puede tener éxito, puede triunfar, es inevitable que vaya ganando autoconfianza. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a los eventos de mi empresa, cuando yo empecé a conversar con otros líderes que ya estaban ganando dinero constantemente con el negocio, cuando empecé a leer algunos libros, cuando desarrollé el hábito de escuchar audios, automáticamente me fui enamorando más del proyecto, porque lo vi posible para mí. Ya me di cuenta que la empresa en la que estaba era legal. Ya me di cuenta que el producto que estábamos promocionando realmente funcionaba. Ya me di cuenta que la gente sí ganaba dinero. Aquí te cuento algo, te confieso algo. Yo al principio creía que la gente no ganaba. Yo al principio creía que los sujetos que se paraban en tarima eran sencillamente empleados a los que les pagaban un salario para que se sentaran ahí o se pararan ahí a contar cosas que no eran verdad. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta de que todo era cierto, de que no era mentira, sino que era verdad y que incluso era mejor de lo que inicialmente mostraban, yo dije, no, esto es un negocio con un potencial infinito, una oportunidad como esta jamás se me va a volver a presentar. Bien, a raíz de eso fue que yo empecé a perder el miedo. Ahora bien, una de las cosas que más miedo le produce también a las personas cuando iniciaron el negocio es el miedo como a una especie de rechazo social o el miedo al que dirán. Hay un autor de un libro que se llama GoPro que cita en su libro algo muy importante y es que cuando nosotros empecemos o empezamos en redes de mercadeo, debemos estar dispuestos a perder la estima social por parte de algunas personas que no son conscientes de la magnitud de nuestro negocio, pero vamos a perder la estima social de forma temporal. Bien, porque cuando ya tengamos resultados, cuando ya tengamos éxito, cuando ya la hayamos sacado del estadio en el negocio, las personas que al principio nos criticaban o se reían de nosotros o decían que no íbamos a tener éxito, pues nos van a aplaudir, nos van a decir, yo siempre creí en ti. Muchas personas arrancan en este negocio y les da susto llamar a otros que porque no quieren que les digan que no, que porque no, que porque les afecta demasiado lo que puedan pensar los demás sobre él. Chicos, y aquí les quiero decir algo, quítense ese miedo, porque la opinión de los demás no paga tus deudas, la opinión de los demás no cumple tus sueños. A veces nosotros nos cohibimos o nos bloqueamos de llamar a otros sencillamente porque no queremos que las demás personas nos rechacen o nos digan que no o empiecen a opinar sobre nosotros. Y aquí quiero compartirles una frase que yo aprendí en algún momento y es que los perros solamente le ladran a los autos que están en movimiento, nunca a los que están parqueados. Si tú vas hoy a tomar la decisión de hacer algo nuevo por tu vida, de hacer algo diferente, si tú estás en este momento dispuesto a cambiar cosas en tu vida, si estás dispuesto a ir por tus sueños, si estás dispuesto a aumentar tus ingresos, si realmente quieres salir del punto en el que estás para ir por el punto en el que siempre has soñado estar, pues déjame decirte que la gente te va a criticar. Siempre que una persona se sale del molde, siempre que una persona se revela frente al sistema, siempre que una persona quiere cambiar el curso normal de su vida para hacer algo diferente, para ir tras sus sueños, habrá críticos, porque la gente que no está dispuesta a hacer nada por su vida se dedica a criticar a los que sí están dispuestos a hacerlo. Las personas que están paralizadas por el miedo y no hacen nada para cumplir sus sueños, pues prefieren quedarse en su zona de confort criticando a quienes sí tienen la valentía de pararse y hacer que las cosas pasen.
Si tú le presentas este negocio a una persona y esa persona te dice alguna cosa negativa, te voy a decir algo. Esa persona primero no tiene ni idea de lo que está hablando desde su absoluta ignorancia, porque quien en esta época, en este momento de la historia, siga diciendo que las redes de mercadeo no funcionan, siga diciendo que esto es un negocio que no es verdad, sencillamente es alguien que está viviendo en la prehistoria, porque hoy día todos los negocios exitosos son redes. Las empresas más grandes y de mayor crecimiento a nivel mundial son redes de mercadeo. Empresas como Airbnb es una red de mercadeo de hospedajes. Empresas como Rappi, como Uber, como Netflix, todas son redes de mercadeo, son empresas en red, ¿vale? Lo que pasa es que ninguna de ellas te permite a ti ser su socio. Cuando tú entras a hacer una empresa de mercadeo en red como GanoExcel, vas a entrar a la economía de las redes, a la economía que más dinero está moviendo en el mundo y que más está creciendo, a la tendencia en los negocios. Lo que pasa es que este tipo de empresas sí van a compartir contigo sus utilidades, porque tú te encargas de hacerles la publicidad, de ganarles una porción de mercado y de todo el volumen de ventas que se genere gracias a ti, la empresa te va a seguir pagando ingresos residuales de por vida. Es un negocio demasiado inteligente. Además, porque tú no tienes que arriesgar tu patrimonio. Cuando empiezas a hacer un negocio de mercadeo en red, tú no tienes que montar oficinas, contratar empleados, fabricar nuevos productos, renovar la maquinaria, lidiar con inventarios, encargarte de la importación de los productos ni del bodegaje. No tienes que, nada. La empresa con la que te asocias se encarga de todo lo difícil, de todos los costos. Tú sencillamente creas una red y de por vida vas a seguir generando ingresos residuales por todo el volumen de compras que las personas que pertenecen a tu red sigan haciendo. Luego, un negocio así de inteligente, en donde el riesgo es cero, en donde las utilidades pueden ser infinitas literalmente frente al retorno de la inversión, en donde vas a contar con un equipo de personas que te ayudan, en donde no tienes jefes, no tienes una meta comercial en la que si no la cumples te van a echar o te van a despedir. ¿Cómo es posible que alguien diga que eso no es bueno? O sea, las redes de mercadeo, diría yo, no son buenas, son excelentes, son el modelo de negocio más inteligente que existe. Por eso te digo, si las personas allá afuera te critican por hacer este negocio, son ignorantes, son ignorantes. Y cuando ellos dicen que no, o cuando te dicen que no quieren hacer parte del proyecto, allá ellos se lo pierden. Pero tú tienes que estar claro de que ese comentario negativo de una persona ignorante no te puede limitar, no te puede frenar. Y peor aún, no te puede hacer dudar de tu negocio, porque a veces nos pasa que los comentarios de gente que no sabe nos hace dudar a nosotros que ya sabemos. Y a veces hay personas que ya se han educado, que han ido a eventos, que han estudiado cosas como las que te acabo de decir y se sientan con un sujeto que tiene postura pero no información y ese sujeto que no sabe intenta desmotivarlo y el líder que ya viene en un proceso de formación se deja desmotivar. No, señores. Bajo ninguna circunstancia permitas que el que dirá te desmotive. Y te lo dice alguien que cuando empezó hubo mucha gente que lo quería desmotivar. En mi casa, mi familia me decía que esto no me iba a funcionar. Muchos de mis amigos me decían que esto no me iba a funcionar, que yo no lo iba a lograr. Pero yo analizaba de parte de quién venía ese tipo de comentarios. Ninguno sabía nada de lo que estaba diciendo, ninguno había hecho una red de mercadeo. Por otro lado, yo empezaba a estudiar autores, empresarios, gente que sí sabía de cara a los negocios, personas como Donald Trump, como Warren Buffett, como Bill Gates, como Robert Kiyosaki, que es el mejor escritor en términos de finanzas que existe, y todos decían que las redes de mercadeo son un modelo de negocio demasiado inteligente. Muchos de ellos decían incluso que si se quebraran y tuvieran que volver a empezar de cero, todo lo harían a través de este modelo empresarial. En muchos de esos libros decían que le recomendaban a todas las personas hacer una red de mercadeo, no solamente por el dinero que se iban a ganar, sino principalmente por la educación empresarial que iban a recibir. Entonces, cuando yo ponía eso en una balanza, por un lado tenía a mis amigos que no tenían un centavo, que no se habían leído un solo libro, que la cabeza no les servía sino para motilársela porque no sabían de nada, y me decían que esto no funcionaba. Y por el otro lado tenía las mentes más brillantes del mundo en términos de negocios, gente millonaria, exitosa, que tenía la vida que yo quería, que me decía que esto era la mejor decisión que yo podía tomar y que hacer este negocio para mi futuro podía ser determinante y generar un excelente resultado a futuro. ¿A quién le iba a creer? Era demasiado sencillo. Cuando una persona tiene educación, ya no tiene miedo. Ahora, algo bien interesante. Quiero que reconfigures tu definición de fracaso. El fracaso no es equivocarse, el fracaso es rendirse. Porque yo tengo una frase que me encanta cuando hablo con mis equipos y es la siguiente.
Cuando tú haces este negocio, tienes que mostrarle el proyecto a la mayor cantidad de gente posible, a todos los que puedas. Con el que te diga que no, practicas. Y con el que te dice que sí, ganas dinero y creces tu negocio. Es decir, con unos adquieres habilidad y con unos adquieres resultados, pero con ninguno pierdes. El sí es excelente y el no también es excelente porque te forma, te pule el carácter. Hay personas que dicen, Juan, es que a mí no me gusta que me digan que no. Entonces, con todo el respeto que tú te mereces, dedícate a otra cosa. Es más, búscate un empleo. Y eso que en un empleo también te pueden decir que no. Es más, te van a decir que no. Si tú repartes currículums u hojas de vida fijo, te van a decir que no muchas veces. En la vida siempre nos van a decir que no. El no es una constante. No porque dejes de hacer este negocio va a desaparecer el no en tu vida. No, las cosas no siempre son un sí. Bien. Ahora, en una actividad comercial más todavía. Imagínate esto. Si tú tienes una tienda de zapatos en un centro comercial, imagina que al frente de tu tienda pasen al día 5.000 personas. Muy bien. Ahora, de esas 5.000 personas que pasan todos los días frente a tu tienda, ¿cuántas crees tú que se quedan mirando tu tienda? Tal vez de esas 5.000, unas 2.000. Muy bien. Ahora, de las 2.000 personas que se quedan mirando tu tienda, ¿cuántas entran al almacén efectivamente? Tal vez unas 500. Bien. Ahora, de las 500 personas que entran a la tienda, ¿cuántas se miden un par de zapatos? Tal vez 200. Muy bien. Ahora, de las 200 personas que se midieron uno de tus productos, al final, ¿cuántas terminan comprando? Quizás unas 50, qué sé yo. Eso quiere decir que si al día frente a tu negocio pasan 5.000 personas, pero al final del ejercicio solo compran 50, estamos hablando de que solo el 1% de todas las personas que pasaron frente a tu negocio se terminaron convirtiendo en un cliente. Ahora, si cada uno de los zapatos que vendes los vendes a $100, por poner un ejemplo, estamos hablando de que vendes 50, que cada uno vale 100, te ganas $5.000 diarios por los 30 días del mes, son $150.000, y suponiendo que de ahí te quede un 15% de utilidad, te ganas un poco más de $22.000 mensuales. Es decir, el negocio, a pesar de que tiene una tasa de efectividad demasiado baja frente a la cantidad de gente que pasa en comparación con los que al final terminan comprando, sigue siendo excelente. Lo mismo acá. Cuando tú empiezas a hacer un negocio de mercadeo en red, tú tienes que entender que no todo el mundo te va a decir que sí, pero eso está perfecto. Por eso tienes que hacer muchos números. Mientras a más personas les muestres el proyecto, más probabilidades tendrás de que te digan que no, pero también más probabilidades tendrás de que te digan que sí. Tienes que desarrollar inteligencia emocional, no te puedes desmotivar tan fácil. Hay muchas personas que arrancan en este negocio y son altísimamente emocionales. Si les dicen que sí, están felices. Si les dicen que no, están tristes. Y tú no puedes hacer un negocio de acuerdo a tu estado emocional. Tú tienes que entender que los negocios son números, son probabilidades. Ahora, el dueño de esa tienda de zapatos no se va a poner triste, no se va a sentar a llorar porque de las 5.000 personas que pasaron, 4.950 no le compraron. No, él entiende que los negocios son números. Bien, ahora las personas cuando empezamos a hacer redes de mercadeo no tenemos inteligencia empresarial, es decir, nunca hemos montado empresa, no sabemos cómo funciona el mundo de los negocios. Por eso nos frustramos tan rápido cuando le presentamos el negocio a tres personas y tres nos dicen que no. Y decimos, no, yo a qué me metí, qué negocio tan malo, qué error tan grande el que cometí. No, 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 estás aprendiendo y es normal. Mira, yo hoy día soy diamante en mi negocio, me va supremamente bien y me siguen diciendo que no. ¿Por qué? Porque business are business, es decir, los negocios son negocios. Cuando yo le hablo sobre mi proyecto a una persona y la persona me dice que no, yo no me lo tomo personal, ni siquiera me está rechazando a mí, se está rechazando a sí misma. Tal vez está en un momento en su vida en donde no quiere hacer ningún negocio, en donde financieramente está bien, o tal vez la persona no está dispuesta a pagar los precios que se requieren para construir un proyecto que le ayude a cambiar su vida. ¿Qué sé yo? Cuando una persona dice que no, es problema de él, es asunto de él. No quiere decir que mi negocio sea malo, no quiere decir que mi producto esté mal, no quiere decir que yo esté equivocado por hacer el proyecto. Es decir, yo no me lo tomo personal, no tiene nada que ver conmigo. Esa persona está en un momento de vida en el que todavía no es su momento, valga la redundancia, para hacer esto. Entonces, cambia la definición del fracaso. Si alguien te dice que no, eso no es un fracaso, es un aprendizaje, es una siembra. Bien. Si alguien te vuelve y te dice que no, eso no es un fracaso, es una siembra, es un aprendizaje, porque de ahí vas a ir aprendiendo, vas a ir identificando tal vez en qué estás fallando y la próxima vez lo haces mejor. Ahora, ¿cuándo si fracasas? Cuando te detienes.
¿Cuándo si fracasas? Cuando el miedo te paraliza. ¿Cuándo si fracasas? Cuando quieres llamar a alguien, pero por miedo no lo haces. Y lo triste es que muchas veces a esas personas a las que tú les quieres hablar sobre el negocio, pero por miedo no lo has hecho, otras personas sí las van a contactar a ellas, porque no tienen miedo. Luego, ese sujeto al que tú le querías hablar del negocio, tal vez, por tú nunca haberlo llamado, vas a ver que otro sí lo llama y lo vas a terminar viendo afiliarse en otra red de mercadeo o en tu misma red, pero en otro equipo que no es el tuyo. Entonces, hoy te invito, como primer consejo, a que te quites el miedo. Quítate el miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te dicen que no? Nada. No te van a morder, no te van a golpear, no vas a quedar endeudado, nada. Lo peor que te puede pasar en este negocio es que te digan que no y ya. Y si te dicen que no, no pasa nada. Recuerda que el no es una nueva oportunidad. Bien. En este modelo de negocio pasa algo bien interesante y es que solo puede haber dos resultados. El primero es que te vaya bien y el segundo es que no te vaya, es que no pase nada. Pero en este negocio nunca nos va mal, nunca, porque no nos atrasamos en cuotas mensuales, no nos atrasamos en proveedores, no nos atrasamos en el salario de los empleados, no nos atrasamos en el arriendo. Es un negocio en donde el costo empresarial y económico es cero. Entonces, quítate el miedo, llama más, presenta más, muévete más, no importa lo que digan los demás, es indiferente. Si la gente dice, ja, 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 se metió a una red de mercadeo, tú desde tu conciencia y también desde tu humildad sabes que esa persona no sabe de lo que está hablando, porque no se ha educado, tú sí. Entonces tú no vas a discutir con un ignorante, tú simplemente dices, listo, allá él, pero tú sigues enfocado en lo tuyo, sigues fracasando masivamente. Es decir, sigues presentando tu negocio, hablando con la gente y te vas a dar cuenta que después de los no, siempre llegan los sí. Bien, entonces, el primer consejo, quítate el miedo más rápido, no lo pienses tanto. Es más, piensa menos y actúa más. No permitas que tu mente te paralice, que tus complejos mentales bloqueen tus acciones. Sale y acciona, ve y practica, porque la única forma de aprender algo es haciendo. Y si tú superas el miedo, te vas a dar cuenta que después del miedo están los resultados que deseas.